En el cristianismo hay personas que han perdido el apetito por la palabra, han perdido el apetito por la carne del evangelio y únicamente se conforman con papillas. Y únicamente se conforman con venir a la iglesia el día domingo y recibir un alimento, pero toda la semana desaparecen. Tienen hiporexia espiritual y al final estas personas están en un grave peligro porque los músculos espirituales están debilitados. Y en un momento dado pueden morir. Y mis amados, lo que estamos hablando es de que la falta de crecimiento y madurez espiritual es un problema muy general en las iglesias. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en la siguiente diapositiva. Por eso el mensaje del día de hoy es cuando el tiempo no produce madurez, que es un diagnóstico bíblico del libro de Hebreos capítulo 5. Así que abramos por favor nuestras Biblias en la carta a los Hebreos capítulo 5 del versículo 11 al 14. Al frente tenemos los dos primeros versículos. Como es de costumbre, vamos a leerlos. Yo leo el versículo número 11 y usted el versículo número 12. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando vayamos a leer juntos, en pausa, no adelantándonos, ¿sí? Vamos a ver, estamos Hebreos capítulo 5, Reina Valera, ¿sí? La Reina Valera. Si tiene otra versión, más bien, le animamos a que pueda tener una Reina Valera. Hebreos capítulo 5, tenemos al frente, la parte señalada, leemos como iglesia. Y dice así la Escritura. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, rudimentos de la palabra de Dios, llegado a ser tales, de alimento sólido. Amén. Versículo 13. Dice así la Escritura. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento Mis amados, este es el texto base en el cual nosotros vemos un problema en una iglesia que tenía varios años de estar formado. Los historiadores dicen muy probablemente que esta iglesia era de segunda generación. En pocas palabras, en esta iglesia habían nacido algunas personas dentro de un hogar cristiano. Y también había personas que pasaban los 5 o los 10 años de creyente. Había personas quizás que tenían 20 o 30 años de cristianismo. Y este autor, no se sabe si es Pablo o quién será que escribe la carta de los Hebreos, pero no vamos a hablar de eso. Lo importante es de que este autor mira a la iglesia y dice, en esta iglesia hay muchas personas que son niños en la fe. Pero el problema no es que sean niños, el problema es que tienen años en el cristianismo y no han madurado. Ese es el problema que plantea el autor. Y es un gran problema, mis amados. Es un gran problema. En este caso, el autor estaba hablando acerca de Cristo Jesús como el sumo sacerdote y estaba conectando con el sacerdocio de Melquisedec en el Antiguo Testamento y estaba hablando de cosas profundas del Evangelio. Estaba hablando cómo es que Cristo intercede por el Padre hacia nosotros. Estaba hablando temas muy pesados de la fe. Pero de repente se frena el autor y dice, pero ustedes no entienden lo que yo estoy diciendo. Y no es un problema del mensaje, el problema es que las personas se hicieron tardos para oír. Y esta es la paradoja en la siguiente diapositiva que nosotros podemos observar. La paradoja del tiempo. La paradoja del tiempo. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, hay una expectativa, mis amados, hay una expectativa de Dios para nosotros. Y esa expectativa es que cuando nosotros llegamos a la fe empezamos como esos bebés que están por aquí caminando. Y empiezan a gatear y empiezan a caminar. Pero después de un tiempo es natural que un niño sano crezca.
Y eso es lo que espera Dios de nosotros, que después de un tiempo nosotros de niños pasemos a ser gente madura y esa gente madura empiece a enseñar a otras personas. No obstante, esta expectativa no se cumplió en la iglesia de Hebreos. Y eso es lo que está hablando, en este caso, el autor. No son neófitos. Es decir, no es una iglesia recién planteada. Es una iglesia que tiene varios años. Llevan más de 10 o 30 años de cristianismo. Pero, mis amados, ellos en vez de madurar, han retrocedido. En la siguiente diapositiva, mis amados, nosotros vamos a ver cuál es la realidad de nuestra iglesia. Y esto con la mano en el corazón. Con la mano en el corazón. Hicimos el otro domingo un estudio y un análisis. Hicimos unas encuestas a 100 personas para ver cómo está su vida espiritual. Porque hay una relación muy fuerte entre madurez y devocional. Hay una relación muy fuerte entre crecimiento espiritual y madurez con los devocionales que yo tengo en casa. Es decir, la persona que no solo viene los días domingos, no solo ora o no solo lee la Biblia el día domingo, sino que de lunes a viernes se alimenta, esta persona está creciendo. La relación madurez y devocional en la casa es muy fuerte. Y mis amados, estos son los resultados que ustedes pueden ver al frente. El 27% de nuestra iglesia lee la Biblia todos los días. Estamos más de 100. El 27% de personas sale del domingo y el día lunes abre su Biblia para alimentarse del pan espiritual. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. A pesar de que somos una iglesia que tiene 7 años, tan solo el 27% se alimenta. Y cuando uno ve la relación de lectura bíblica y ve la relación que tiene con la oración, nos damos cuenta que es la misma. Personas que leen, personas que oran. En pocas palabras, de cada 4 creyentes que está aquí, solo 1 está camino a la madurez. ¿Y será pastor porque son nuevos? No. Hay muchas personas que marcaron más de 10 años que no leen la Biblia. Más de 10 años de cristianismo que oran el desayuno, el almuerzo y la merienda. Esta oración pastilla, que es bueno hacerlo, pero que no tienen un tiempo de oración. No se comunican con el Señor, no derraman su corazón, no oran por otras personas, no ganan almas, no discipulan. 1 de cada 4 lee la Biblia y está camino a la madurez. El 75%, casi el 75%, mis amados, son personas que simplemente están llegando los días domingos, cada domingo. Eso es un problema, mis amados, y es nuestra iglesia. Me encantaría que en otras iglesias sea al revés. Por eso, mis amados, el mensaje del día de hoy es pertinente para más del 75%. Para el resto de personas, mis amados, les animamos a crecer también en la fe. Vamos a ver qué dice y cuáles son las causas de la inmadurez. En la primera diapositiva. ¿Cuáles son las causas de la inmadurez? Hay varios puntos que en este caso el autor señala. En el versículo número 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil que explicar acerca de el sacerdocio de Cristo. Pero miren lo que dice la Escritura. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. En la siguiente diapositiva nosotros vemos el primer problema. Y el primer problema es pereza espiritual. En el griego es notroi. La palabra tardos para escuchar en el griego es notroi. Y eso denota lentos, perezosos, embotados. El problema de la madurez es un camino que se escoge. La madurez es un camino que se escoge. Y el camino de la inmadurez también es una decisión que se toma: ser perezosos.
Los inmaduros en la fe son inconstantes en todos sus caminos. Se animan el día lunes para leer la Biblia, el día martes lo siguen haciendo, el miércoles viene un problema y lo dejan de hacer. Simplemente andan con vaivenes. El primer síntoma de las personas inmaduras es que son perezosas, lentas y embotadas. Os habéis hecho tardos. En pocas palabras, mis amados, recordemos que este autor está hablando a una iglesia cristiana. No está hablando a una iglesia no creyente. Está hablando a personas que son salvas, pero inmaduras. Y en este caso, mis amados, la Escritura dice, mis amados, os habéis hecho tardos, perezosos. En pocas palabras, cuando ellos conocieron a Cristo, las personas estaban animosas, estaban leyendo, estaban orando, estaban de rodillas, pero de repente la pereza llegó a su vida y no pudieron superar la fatiga, mis amados, en su vida espiritual y se volvieron lentos, tardos. Y empezaron simplemente a conformarse con un alimento bastante liviano. Les gustaba solo la leche espiritual. No podían entender cosas profundas de la fe. Y estas personas, mis amados, estas personas que eran inmaduras en la fe, que eran perezosas, eran personas que no tenían disciplina. Y eso nos lleva al siguiente punto y en la siguiente diapositiva. Una persona inmadura es una persona que tiene falta de hábito. Y esto es importante señalar, porque en el versículo 14 dice, para que las personas puedan ser maduras, dice que estas personas tienen que tener el uso de sus sentidos ejercitados. Y cuando el autor en el versículo 14 está hablando de un ejercicio, de un hábito espiritual, mis amados, la falta de disciplinas espirituales conlleva a gente inmadura, niños espirituales de la fe. La falta de disciplina y de hábitos espirituales genera gente inmadura. La pregunta, mi amado, es, ¿tiene usted disciplinas espirituales? ¿Está usted dentro de su 75%? Personas que tienen más de 5 años en la fe, pero que son inmaduras en la fe, que son inconstantes, que dan problemas más que soluciones, que se quejan más que aportan. ¿Tiene usted disciplinas espirituales? Hace 2000 años atrás, Dios había diagnosticado a una iglesia y muy probablemente es nuestra iglesia también. La falta de hábito atrofia los músculos. La falta de hábito y disciplina atrofia los músculos. ¿A qué me refiero? Cuando personas tienen algún accidente, de repente su brazo se lastima y se queda inmóvil. Mis amados, el problema no solo es del accidente que esta persona va a tener que enfrentar, sino si es que esta persona deja de mover su brazo o deja de mover su pierna, la pierna se atrofia por falta de movimiento. En pocas palabras, los tendones se vuelven sumamente duros. Y cuando se recupera del hueso y se funde y él quiere caminar, no puede. Y no puede porque no ha estado utilizando sus piernas. Se atrofia. Las personas que no tienen el uso y la disciplina constante, mis amados, son personas atrofiadas espiritualmente. Personas que no pueden caminar en la fe. Pero también debemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo se ve un creyente inmaduro? ¿Cómo es que se ve? ¿Cuál es esa imagen de este creyente inmaduro? La imagen de un creyente inmaduro es una persona que simplemente se conforma con recibir leche. Y cuando hablo de leche, la Escritura y el autor está hablando de los primeros rudimentos
el ABC en el griego. ¿Y qué son los primeros rudimentos? La fe, la salvación, el bautismo. Solo ese es el único mensaje que sabe. Y ojo con esto, es el mensaje que constantemente está olvidando. Porque el autor dice, ustedes solo necesitan leche y tienen que recordarles el mismo mensaje. En pocas palabras, esta persona se le enseña a multiplicar. Y cuando uno le quiere enseñar el álgebra de Baldor, no hay cómo, porque nuevamente se olvidó las tablas. Y otra vez tienes que volver a la multiplicación. A esta persona se le enseña el ABC doctrinal, y cuando le quieres enseñar todo el abecedario, nuevamente tienes que volver, porque se olvida constantemente, es perezoso, está atrofiado, no quiere crecer, es lento. ¿Cómo se ve un creyente inmaduro? Un creyente inmaduro es alguien que simplemente se conforma, es cómodo, no tiene disciplinas espirituales en casa, es problemático, es inmaduro. Y mi amado anda compartiendo cualquier clase de doctrina o mensaje a través de Facebook, historias o de WhatsApp. Sí, mis amados. A veces uno ve la historia de un hermano y uno dice, el hermano que está compartiendo. Parece que todo aquel que habla de Dios es de Dios. No es así, mis amados. Alimentarse simplemente de redes sociales, cuando yo veo a estas personas que están compartiendo historias en redes sociales y lo que me doy cuenta es que el hermano está pasando todo el día en Facebook, de repente dio un mensaje y comparte, sigue pasando, está perdiendo el tiempo. No creo que entre simplemente a redes sociales, pueda que por ahí exista uno, para compartir el evangelio. Entiendo que está perdiendo el tiempo y que dentro de su pérdida de tiempo encuentra un mensaje de repente de Cash Luna y de repente comparte. ¿Cómo se ve un creyente inmaduro? Un creyente inmaduro es uno que no discierne entre lo falso y lo verdadero. Todo lo que llega se queda preguntando y comparte. No discierne entre lo verdadero y lo falso. Ese es un inmaduro. Porque el maduro dice que tiene discernimiento del bien y del mal. El inmaduro no tiene discernimiento, no sabe qué hacer, no tiene sabiduría, no tiene consejo. Es un hombre simple, mi querido Jordi. Simple, absolutamente simple, que se deja estafar, que se deja robar. No solo hablo de dinero, estoy hablando que se deja estafar a través de la escritura. Ese es un inmaduro, el 75%. Pero el texto no solo nos deja ahí. El texto nos lleva a una siguiente imagen y es cómo se ve el maduro. ¿Cómo se ve? ¿Cuál es la imagen de esa persona que está creciendo en la fe? No solo quiere darnos el diagnóstico, no solo quiere darnos cuál es el problema al libro de Hebreos, sino también nos quiere señalar cómo es que se ve un creyente maduro. Y un creyente maduro es un creyente que se alimenta con carne. Permítame ese trozo de carne aquí. Es un creyente que no se conforma con el día domingo, que se va a su casa y se compra buenos libros y lee. Que se va a su casa, abre la escritura y lee de manera profunda y detallada, se alimenta de Cristo Jesús y tiene un hambre de crecer profundamente. No se conforma simplemente con el bautismo, sino que está creciendo en la fe constantemente. Es alguien que ama al Señor y quiere conocerlo profundamente. No solo se queda con la leche espiritual, consume alimento sólido para su crecimiento. ¿Cómo se ve a un creyente maduro? Un creyente maduro también se lo ve con discernimiento. Es un creyente que discierne entre el bien y el mal. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. La carne es para aquellos que han alcanzado la madurez. Para los que por el uso, el hábito, tienen los sentidos ejercitados, disciplinas, habla de gimnasio, la palabra ejercitarse, en el discernimiento del bien
y del mal. Son personas disciplinadas. No solo son personas que están buscando al Señor de manera profunda, no solo son personas que se quedan con el mensaje del día domingo, sino son personas que quieren conocer más al Señor y están alimentándose. Son personas, mis amados, que se ejercitan en las disciplinas. La palabra que ejercita sus sentidos, la palabra en griego es gimnasio. Y nosotros habíamos visto cómo el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ejercítate, gimnasio, para la piedad. Mi amado, la madurez llega con esfuerzo. No solo la madurez llega con esfuerzo en las gracias del Señor, no solo con un deseo. Alguien decía que el camino al infierno está asfaltado de buenas intenciones. El camino al infierno está asfaltado de buenos deseos. Hay muchas personas que este año tienen deseos de estudiar, deseos de hacer dieta, deseos de venir a la iglesia cada domingo, deseos de hacer esto, simplemente deseos, pero de repente pasan 15 días y ya no vienen. Tienen un lindo deseo, pero no tienen disciplina. No quieren pagar el precio. Es cuando usted desea bajar de peso y quiere irse al gimnasio. Va el lunes, va el martes, el miércoles le duele el cuerpo y el jueves ya no va. No quiere tener buena salud, pero pagar el precio no quiere. Gente quiere ser maduros en la fe, pero no quieren pagar el precio de la disciplina espiritual, del ejercicio espiritual. Por eso, ¿cuál era el problema del versículo 11? Tardos para oír, perezosos. El versículo 11 habla de pereza y por eso la solución es la disciplina. Y eso nos da el texto, mis amados. Y también cómo se ve un maduro es capaz de ¿qué? Al último, es capaz de enseñar a otros. Porque debiendo ya ser maestros, ustedes tienen la necesidad de seguir siendo enseñados en los primeros rudimentos, en los mensajes que se olvidan constantemente. Dice el autor, ¿cuál es la solución? En la siguiente diapositiva. La solución práctica para superar la inmadurez. Así que tómale una foto. Tómale una foto ahí. ¿Cuál es la solución práctica para superar la inmadurez? Punto número 4. Cambiar de dieta espiritual. Es muy obvio, mi querido cuñado. Si es que el problema de su madurez es la dieta, porque está comiendo solo papilla, ¿cuál es la solución, mi querido Robin? Cambiar de dieta, empezar a comer carne pesada, empezar a alimentarse, ¿no es cierto? Empezar ya a pasar ese proceso de kinder espiritual y empezar ya a crecer espiritualmente. ¿Cuál es la solución para superar la inmadurez? Cambiar de la dieta espiritual, entrenar los sentidos espirituales. Y el punto número 2, estamos hablando de disciplinas espirituales. Hay disciplinas espirituales públicas y privadas. Esta, venir a la iglesia, mi querido Malton, es una disciplina espiritual pública, en comunidad. Oramos en público, oramos en comunidad, leemos la Biblia en comunidad, pero también necesitamos disciplinas espirituales en casa. Si es que usted no se alimenta de la palabra del Señor de lunes a sábado, usted es un niño espiritual que no puede entender qué es lo que el Señor quiere para usted. Hay muchas personas, mi querido Jonathan, que andan buscando, yo no sé, el Señor para qué me ha llamado y no sé cuál es el propósito, y anda buscando y por aquí y por allá, pero Dios ya tiene un propósito para esta persona. El problema es que la persona no quiere escuchar. El problema es que la cera ha tapado sus oídos. Dios ya tiene claro el propósito para la persona, pero hasta el día de hoy sigue buscando. Y le preguntas, hermano, ¿usted qué don tiene? No sé qué don tendré. Tiene 10 o 15 años de cristianismo o 20 años y aún no sabe eso. Sigue en el kinder espiritual. Sigue en la parvularia, no ha salido de ahí. ¿Cuál es la solución, mis amados? Entrenar los sentidos, ejercitarse, leer de manera profunda, detallada, con amor la palabra del Señor. Y al final,
el punto número 3, mi querido Luis, y todos, asumir responsabilidad y enseñar a otros. Y esto nos lleva al último punto, en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta que Dios quiere para todo creyente? Es que de consumidor pase a maestro. Mis amados, escúchenme esto. ¿Cuál es la expectativa bíblica de un creyente? Nace espiritualmente y es un bebé. Pero la expectativa bíblica es que después de este creyente crezca a tal punto que esté enseñando a otros. ¿Cómo se puede ver una persona madura? Puede enseñar a otros. No está hablando, el texto no está sugiriendo de que usted sea pastor. No está sugiriendo esto. Lo que está sugiriendo es que nosotros, aquellos que estemos madurando, podamos enseñar y estemos enseñando a otros. ¿Quiere saber si es que usted es maduro o no? Una sola pregunta. ¿Quiere saber si es que usted es maduro o no? Una sola pregunta. ¿Está enseñando a otros? ¿Cuánto tiempo lleva de cristianismo? ¿Un año menos? Mis amados, este mensaje no es para ustedes. Nuestro mensaje para ustedes es oración. Nuestro mensaje para ustedes es: miren lo que Dios está haciendo con nosotros. Mi amado, usted tiene más de un año de cristianismo, más de 5 años, y no está enseñando a nadie. ¿No está enseñando a nadie? Yo enseño a mis hijos. Sí, es un deber. Pero usted ha cogido a un discípulo para enseñarle el evangelio de Cristo. ¿Usted a cuántas personas del 2025 enseñó? Y pasó por lo menos unos 3 o 4 meses enseñándole la escritura como un maestro. ¿Hizo eso el 2024? ¿2025? La escritura es clara: dejar de ser consumidores a ser maestros, debiendo ser ya maestros. No es un cargo oficial, es una capacidad que se espera que cada uno de nosotros tengamos. Instruir a la familia, vecinos, nuevos creyentes. Habla de una autonomía espiritual. Es alguien que no solo está dependiendo del pastor para llamarle, sino que sabe resolver sus problemas con la escritura, sabe aplicar lo que ha aprendido con el evangelio, es sabio, es prudente, es un ejemplo a seguir en su hogar, en su trabajo. Tiene autonomía espiritual, sabe alimentarse de sí mismo a través de las escrituras. Pregunta: ¿y si es que yo le encargo a usted a alguien para que le enseñe el evangelio? Y alguien que no conoce a Cristo, y en 3 mensajes, una vez a la semana, ¿usted podría llevarle a Cristo? Y decirle: Cristian, mira, tengo 10 años de cristianismo, pero yo sé el ABC y él puede conocer a Cristo. Yo puedo llevarle a Cristo a través del evangelio. ¿O no puede? ¿No puede? Nuestra iglesia, creo que el 75% no lo puede. Esa es nuestra realidad, mi querido Jonathan. Pero es la iglesia que el Señor nos ha dado. Esto es una familia donde juntos salimos juntos, donde nos tenemos paciencia y nos amamos. Esta es nuestra iglesia. Este es el pulso. En esta iglesia, mis amados, vamos a derramar nuestra alma por vosotros. La siguiente diapositiva. La madurez es una decisión. El tiempo pasa para todos, pero el crecimiento es solo para aquellos que se ejercitan. Venir de domingo a domingo no genera madurez. Madre mía, con mucho respeto.
Asistir a los cultos los días domingos no da madurez. No da. Se mantiene equilibrado o retrocediendo. El tiempo pasa para todos. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Estábamos en esta semana reunidos y queremos grupos conexión, y grupos conexión quiere decir que personas se van a reunir en hogares y hay un grupo conexión que solo va a recibir el evangelio y estamos viendo cómo llevarles a través del evangelio, pero hay otras personas que toca darle carne, grupos conexión, y nosotros queríamos hacer una lista de cuántas personas nos pueden ayudar como maestros. Nos falta, mis amados. ¿Será que yo puedo encargarle a alguien como maestro? Y podemos confiar en que él va a hacer un trabajo diligente para levantar a otra persona, porque es una persona que tiene más de 5 años en la fe. ¿Será que podemos confiar en ti? ¿En ti? ¿Podemos confiar en tu casa? ¿En que tienes amor por las personas y que tienes el conocimiento para hacerlo? ¿Podemos confiar en ti? Un minuto. El 22 de febrero, si Dios permite y nos da vida, arrancamos nuevamente con la Academia Bíblica. La Academia Bíblica es para que usted pueda crecer espiritualmente y pueda alimentarse de carne. Pero a veces escucho por personas, qué pereza levantarse a las 9. Qué pereza venir a las 10 de la mañana. El domingo es para dormir, pastor. En serio. El 22 de febrero arrancamos con la academia. Es un ministerio que está enfocado a ayudar a crecer a los hermanos en la fe, con el fin último de ponerlos a servir como maestros, como mentores. Hay una expectativa que Dios tiene para ti, Marco. Y la expectativa es que tú vayas por el mundo haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas. En ti, mi querido Marco, en lo profundo de tu corazón, hay un ser potencial de ser mentor de alguien. Debes ser mentor de alguien. La pregunta es, ¿dónde está tu discípulo? 5 años en la iglesia y no has tenido uno. 10 años y no has tenido 2. Nuestro objetivo como iglesia para este año es que cada uno gane a uno, cada uno discipule a uno y que cada uno abra la escritura en su mesa para alimentarse. No queremos más, Juan. No queremos más, mi amado Jonathan. Si es que terminamos diciembre con más del 50% de la iglesia abriendo la escritura en su casa, exponiendo su vida a la palabra del Señor, hemos logrado. No queremos irnos por aquí ni por allá, ni tener muchas actividades. Solo buscamos una cosa, que usted se alimente solo en su casa para que deje de ser un niño en la fe. Es un objetivo muy básico. Esa es nuestra ambición. Es una ambición única, pero es grande. Muy grande. La pregunta es, ¿qué va a hacer esta semana, mi amada? ¿Qué va a hacer? ¿Va a tomar en serio el alimento espiritual y ejercitarse? Número 2. ¿Va a orar por esa persona a quien quiere ganar para el evangelio? Para dejar simplemente de ser consumidor a maestro, a contribuyente de la iglesia, del reino de los cielos.
Esto es un llamado para más del 75%. Esto es un llamado para la mayoría de nosotros. Así que el Señor bendiga sus vidas, que el Señor les bendiga el resto de esta semana y que la bendita palabra del Señor sea abierta en nuestros hogares. Amén.